Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que estés sintonizándonos. Finalmente estamos aquí después de unas vacaciones que nos tomamos y estábamos hablando de que ya está el equipo acá pastoral completo finalmente. Hoy, como de costumbre, está Denar y está Joel con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Muy bien, muy Bien. bien. contentos Bien. nuevamente de ¿Verdad? estar acá en la mesa. Finalmente ya el verano pasó con todo su ajoro y ahora las cosas empiezan un poquito a caer en su lugar. Bueno, Daniel hoy no está. Bueno, Sí. O sea, está, pero no está. pero Exacto. no pudo estar hoy a hacerse presente. Así que nada, estamos contentos de estar acá. ¿Tus vacaciones? Mis vacaciones estuvieron muy ¿Estuvieron buenas. buenas? Estuvimos en el estado de ¿Descansaste? Washington, D.C. Qué bueno. Y vine, fíjate, bastante descansado, aunque estuve manejando, Ujú. pero me sentí cuando regresé muy, muy descansado. Así Qué que bueno. eso fue muy bueno. Así que nada, vamos a comenzar con el estudio de hoy. Es un estudio que tal vez para algunos es un poquito difícil, tal vez un poco confuso en luz de lo que Jesús nos enseña. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero el tema de hoy se titula Cónyuges juntos ante la cruz. Y son estos textos que, si los estudias superficialmente, pueden darte un mensaje un poquito fuerte de la actitud que debe tener una esposa hacia su esposo y la actitud de un esposo hacia su esposa. Pero vamos a, ¿verdad? Espero a través del estudio de hoy poder descifrar un poco más realmente cuál es el mensaje que Pablo está tratando de decir aquí a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy en el siglo XXI. Así que, como nuestra costumbre, antes de comenzar de lleno, vamos a tener una oración y Daniel te va a pedir si puedes tener una oración. Claro. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de conversar, de aprender más de ti. Y al abrir tu palabra siempre pedimos la bendición de tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el contexto de estos versículos comenzamos en Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33 son los que vamos a estar estudiando hoy. Y el versículo 21, si alguien lo puede leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. En la versión que yo tengo dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y obviamente el contexto del versículo 21 es cuando Pablo anteriormente está hablando sobre ser llenos del Espíritu y que todos en unidad debemos buscar alabar a Dios a través de los himnos, a través de las canciones espirituales, a través de los salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando habla de esa unidad, obviamente en la comunidad cristiana, en una iglesia, entonces dice acá, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y me puse a pensar lo importante que es, y creo que es el mensaje de esta última parte de Efesios, es la unidad en la iglesia. Bueno, todo el La- libro de Efesios justamente Justo de la unidad, ¿no? habla de la unidad. Y entonces, esta unidad, él ahora va a empezar a hablarla, obviamente está hablando más en la iglesia, pero entonces ahora empieza a hablar de esta unidad que existe entre esposo y esposa, entre padres e hijos y entre, en lo que él describe aquí, esclavos Y amos. y amos, que obviamente en el contexto de hoy en día sería tal vez el contexto de el empleado y el empleador tal vez. Pero ¿cómo se ve esa dinámica de unidad y cómo dentro de la unidad hay orden y hay lo que, y no sé qué otra palabra usar, no sé si ustedes puedan venir con otra palabra, diferentes posiciones. Posiciones no en el sentido jerárquico de poder, sino posiciones en el sentido de funciones. Funcionales. Funcionales. Y por eso es muy importante cuando leemos la traducción en español, que leemos palabras como sométanse, autoridad, cabeza, entenderlas no en el contexto que tal vez entendemos en el siglo XXI, donde todavía se lucha por los derechos, la equidad y todas las demás cosas, sino leerlo en el sentido, en el contexto de la unidad que esto trae y que Dios estableció estos órdenes. Ahora, esto es algo que siempre tratamos de resaltar y creo que vale la pena nuevamente hacerlo, que en el contexto del reino de Dios, las palabras las tenemos que reinterpretar. O sea, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es justicia para el hombre? Y entonces ustedes me van a decir, justicia para el hombre es darle a cada uno lo que se merece. Y nosotros analizamos justicia en el reino, es darle a cada uno lo que no se merece. Es justamente todo Totalmente lo opuesto. diferente. En el contexto del reino, o sea, en el contexto humano, ira significa una cosa.
Y en el contexto Ujú. del reino, ira significa otra cosa. Y acá someterse, en el contexto humano, claro, cuando la leemos no con la lectura del reino, sino con la Ujú. lectura de nosotros mismos, humana, entonces someternos nos suena como una opresión. En la cultura del reino tiene otra interpretación totalmente diferente. Entonces eso es lo que tenemos que ver en la Biblia, no leer la Biblia a través de nuestra interpretación de las palabras de acuerdo a nuestro contexto cultural, sino de acuerdo al contexto cultural del plan divino, del reino de El Dios. reino de Dios. Y volviendo a lo que hemos mencionado también muchas veces antes, leer estos textos a la luz de lo que Jesús vivió y enseñó. Ujú. Porque muchas veces, mucha gente, por ejemplo, en la época de la esclavitud aquí en Estados Unidos, usaba precisamente los textos de Efesios 6, cuando habla de que los esclavos tienen que someterse a sus amos para endosar la esclavitud. Ujú. Y obviamente, cuando vemos a la luz de Jesús, que Jesús enseñó, y Pablo también enseña, que ya en el reino de Dios no hay diferencia, no hay esclavo ni siervo, ni amo, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales. Todas esas cosas tenemos que analizarlas, perdón, y ponerlas juntas cuando vamos a estudiar el texto. Así que Pablo está hablando de unidad, de lo que es comunidad en la iglesia. ¿Y por qué comunidad y unidad es tan importante? Porque es una pelea constante, me parece a mí, que luchamos como individuos y como comunidad con el individualismo. Justamente la base del mensaje bíblico es cómo relacionarnos, o sea, es cómo tener relaciones sanas. Entonces, Exactamente. acá está Pablo abordando el tema central de la Biblia, que es relaciones. Exactamente. Y por eso acá Pablo está hablando de la unidad saludable, que debemos experimentar todos cuando nos sometemos. Y por eso la palabra, estaba buscando en el griego, la palabra someterse acá que usa en el versículo 21 y luego en el 22, que realmente en la traducción en español, en el versículo 22 usa la palabra sométanse, o sea, las mujeres sométanse, pero no está en el 22, porque en el 22 simplemente está mostrando lo que dijo en el 21. Todos debemos someternos unos a otros, que es lo que tal vez muchas veces también perdemos de perspectiva. No es que solo la mujer debe someterse al esposo, pero todos tenemos que estar en sumisión unos con otros. Y por eso la palabra en el griego para sumisión es hupotazo, que es una palabra, ¿cómo se llama esa cuando tienen dos? Compuesta. Compuesta. Upo y tazo. Upo significa debajo y tazo significa orden o ordenar. Y cuando yo me puse a analizar cómo se ve esto en el contexto de unidad, entonces me vino a la mente que la palabra potazo, o de estas dos palabras juntas, es ponerse a la disposición o ponerse al servicio o ponerse a la orden de otra persona. Que es lo que se supone que como cristianos vivamos, ¿no? Sí, nosotros entendemos la palabra someter como un tipo de esclavitud. O sea, Exacto. me voy a someter, voy a renunciar a todos mis derechos Ujú. para someterme y que otro me mande y otro Correcto. disponga de mí, otro piense por mí. Y eso no es lo que se está refiriendo Exacto. Pablo. Nosotros tenemos esa idea de sumisión, de perder todos nuestros derechos, de Nuestra dignidad. hacernos nada, Ujú. exacto, hasta nuestra identidad incluso, Ujú. pero obviamente en el contexto de aquí, perdón, no es lo que Pablo está diciendo. Y generalmente, como vos decías, utilizamos estos versículos, personas machistas, en este caso, utilizan estos versículos Exacto. para someter de manera humana, o sea, para someter de manera esclavizante a un cónyuge. Exactamente. Y eso realmente termina siendo una blasfemia. Y por eso, no solo aquí Pablo habla de esto, pero a través de toda la Biblia, y Pablo en otros textos que vamos a leer ahora, habla de que este sometimiento los unos con los otros es importante, es necesario, y cómo se ve. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios 4, 2 y 3 en el mismo libro, el capítulo anterior. Denar, si puedes leer eso, Efesios 4, 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Okay. Ahí dice, sopórtense unos a otros por amor, manteniendo el vínculo de la paz y la unidad, ¿no? Y entonces, para mí, uno de mis textos favoritos que es Filipenses 2, 1 al 11. Perdón. Estoy carraspeando frente al micrófono. 2, 1 al 11. 2, 1 al 11. ¿Todo querés Sí. que lo leamos? Sí, me gustaría leerlo todo. ¿Vos lo querés leer o...? ¿Tu versión o...? No, o sea, como quieran. Yo puedo empezar los primeros 2 versículos Ujú. y así seguimos. Dale. Acá dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor?
¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Quién sigue? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, ese es el ejemplo que sumisión, y me parece a mí, no sé, es lo que Pablo está queriendo decir. Es la misma sumisión que tuvo Cristo. Jesús al someterse, al humillarse, no perdió su identidad, no perdió su misión, no dejó nada de sí mismo, sino que todo lo que hizo fue en favor de otros. Y ese sentir, y las palabras de Pablo aquí, y he tenido conversaciones a veces con personas que no aceptan o se les hace difícil entender estas palabras, de considerar a otros superiores a uno. Eso está fuerte para muchas personas. ¿Ibas a decir algo? Iba a hacer una pregunta. O sea, Sí. ¿será que el que se transforma en cabeza es el que se somete? Sí. Porque Jesús El que más, es la cabeza, correcto. y el que más se sometió. Sí. Y eso lo vamos a ver específicamente cuando Pablo habla de cómo se ve en el hombre, de parte del hombre. Si notamos el versículo 22-23, Pablo habla, en Efesios 9, Efesios 5, 22 y 23 es cómo se ve con la mujer. Y luego del 24 hasta el 30 es cómo se ve en el hombre. Cómo el hombre muestra esta sumisión hacia su esposa. Y es fuerte también lo que dice. O sea, la responsabilidad, no sé si, no quiero que malinterpreten, pero hay más responsabilidad para el hombre al mostrar estos principios que hacia la mujer. No minimizando que la mujer no tiene Claro. lo mismo. Ahora, yo lo que entiendo esto, que también hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo, viste, la mujer fue hecha ayuda idónea. Uh-huh. Entonces, cuando la Biblia dice que la mujer fue hecha ayuda idónea, quiere decir que ¿quién es el que necesita ayuda? el hombre. El hombre. Entonces quiere decir que la mujer tiene mucho más talentos que el hombre. Uh-huh. Entonces Dios la pone como ayuda idónea, y la prueba de la mujer, como es superior al hombre, en el sentido de Sí. es más capaz, entonces ella se tiene que someter, no Correcto. debajo del hombre, pero como sierva del hombre. Suena, ojo, estoy hablando en términos del reino, no en términos de lavar Claro. pisos ni nada por el estilo, pero al ser la más capaz se tiene que someter para ayudar al hombre y así generar el equilibrio Uh-huh. que genera el reino, estar todos al mismo nivel. Sí. Porque si la mujer se pone por sobre el hombre, su capacidad sería tan apabullante que anularía al hombre. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y por eso me parece, que y lo tenía aquí para mencionarlo, como en Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea, el hombre no estaba completo, estaba incompleto. Y no es hasta que Dios crea a la mujer y le da como esposa que se vuelven uno, que también Pablo habla al final que es un misterio, cómo es que dos se vuelven uno. Pero así de íntimo, así de unidos son el hombre y la mujer cuando siguen el consejo de Dios, ¿no? Y esa unidad complementa al hombre, lo hace completo. Ahora, hombre en el contexto bíblico es varón más mujer. O sea, ¿Cómo? Porque El ser humano la es mujer hombre. no está completa tampoco hasta que no se une a un hombre. Ujú. Y el hombre no está completo hasta que Exacto. se une a una mujer. O sea, hombre es varón más mujer Mm. en la Biblia. Porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, varón y hembra conforman el hombre. La Interesante. humanidad Como completa, concepto sí. de humanidad. la humanidad Sí, completa. no ser humanidad si fueran solo hombres. Claro, yo no soy total humanidad hasta no me uno con el sexo
opuesto, que me complementa. Wow. Ahora, eso no quiere decir que entonces es excluyente si yo no estoy unido al sexo opuesto, que yo no puedo ser totalmente humano. Esto yo lo comparo como con la divinidad. O sea, Jesús es Dios y Dios el Padre es Dios. Sin embargo, los dos son dioses separados, pero trabajan siempre coordinados. Uh-huh. Y al trabajar también, o sea, al estar, digamos, haciendo su función, son completamente Dios. Entonces la mujer es completamente humano, el hombre es completamente humano, y pueden vivir separados, siendo completamente una, pero cuando se unen, se potencializa la humanidad. No sé si es medio... Sí, no, está bueno. También me puse a pensar que aún en nuestro ADN, como hombres, tenemos cromosomas de mujer y de hombre. Claro. O sea, porque necesitamos los dos. Uh-huh. Interesante, nunca había escuchado eso. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Quedamos en que Pablo también habla de que someternos, tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Y obviamente, cuando hablamos de someterse, no estamos hablando en términos pecaminosos, humanos, terrenales, sino someterse en el principio del reino de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se humilló, se sometió hasta hacerse siervo por amor a nosotros. Todo por pensar en la felicidad del otro, que es un principio que he escuchado muchas veces cuando se dan seminarios de matrimonio, se habla de relaciones, de que el esposo, por ejemplo, debe buscar la felicidad de la esposa buscar la felicidad del esposo. Y cuando en inglés hay un refrán que dice esto, happy wife, happy life. O sea, mujer feliz, vida feliz. ¿Por qué? En un sentido tiene razón. Cuando yo hago a mi esposa feliz y somos uno, yo soy feliz. Cuando mi esposa me hace feliz, ella debe ser feliz. En principio, ¿no? Correcto. Ahora, esa es la actitud de toda persona que está en el reino, no solamente con el esposo y la esposa. La persona que está en el reino busca la felicidad de aquellos que están alrededor de él o de ella. Y esa es la comparación que está haciendo básicamente Correcto. acá. Y es yo creo que el gran error que hemos hecho, todos entrando en el ámbito cristiano, ¿no? de intentar crear unidad a través de cosas. No cosas que nos definen, sino que cosas externas. O sea, por ejemplo, el tipo de culto, esto es lo que nos va a definir. Y todos tenemos que tener esto porque esto nos define. Si hacemos algo diferente, no nos va, y eso nos va a dar unidad, porque todos tenemos que cantar lo mismo, todos tenemos que hacer lo mismo. O vestirnos de una forma, porque eso es lo que nos va a dar unidad. Y entonces cuando nos vamos muchas veces en las formas, comenzamos entonces a tener esos problemas. Bueno, es que el ser humano naturalmente está buscando identidad. Uh-huh. Y cuando no la encuentra en Dios, la busca en otra cosa. Y por eso cuando uno ve una iglesia que se identifica por el estilo de culto, porque es conservadora, o porque es liberal o progresiva, o por la ropa que se pone o algo por el estilo, no están con Dios. Porque ya cambiaron el foco de identificación. La Biblia dice bien claro que nosotros somos hechos a imagen de Dios y no podemos, o sea, lo único que nos puede identificar es, o sea, lo que nos identifica para ser totalmente humanos es identificarnos con el humano que nos representa, que es Jesús. Pero cuando estamos lejos de Jesús comenzamos a buscar esos criterios de identidad porque todo el mundo está buscando identificarse y decir quién soy. Sí, o sea, todo el mundo está buscando eso. ¿Quién soy? El adolescente, por ejemplo, está buscando quién soy. Entonces, como no está todavía seguro quién es, la ropa le es muy importante, el auto, la moto. Y en la medida que nosotros nos vamos afianzando y vamos descubriendo realmente quiénes somos, vamos dejando de depender de esas formas y de las cosas externas para identificarnos. Y también, volviendo al punto que tú estás mencionando, tal vez lo que Pablo también está queriendo decir aquí es que si nos vamos a identificar con algo que sea en el amor en nuestras relaciones. Uh-huh. Que todas nuestras relaciones estén basadas en el amor agape, que es el amor que usa aquí Pablo cuando habla de los esposos. El amor de Dios, como tú decías. O sea, eso es lo que nos debe identificar. Nuestras relaciones todas, en la medida que dependa, ¿verdad?, de nosotros, porque muchas veces uno quiere tener una relación de amistad con alguien o amar a alguien, pero la otra persona se resiste. Pero de nuestra parte siempre estar dispuestos a amar y que eso sea lo que nos identifique. De hecho, Jesús menciona que lo que nos distingue como discípulos es que nos amemos unos a otros. Esa es la marca de identidad.
Así que, nada, unidad de nuevo, está opuesto al orgullo y al autoritarianismo. Está Autoritarismo. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Autoritarismo. Autoritarismo. En inglés se dice Ok. Es que el como Spanglish. Autoritarianismo. Eso, No, en inglés. eso en dije, inglés, ¿eh? en inglés. En inglés, ok. O sea, ¿Qué? No, en inglés Autoritarismo. autoritarismo. Es en inglés. Exacto. Autoritarismo. Y en español es autoritarismo. 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 Esa palabra de domingo. Anyway, ya saben lo que es. De autoridad. No es eso lo que Iba a decir Pablo un chiste, busca. pero no lo digo. Al someternos. Después fuera de cámara. Después Porque fuera de si no cámara. rompo la unidad de... Está bien, Gracias. muy bien. Gracias. Agradezco la misericordia. Se sometió. Sí, Se sometió. ¿viste? Sometió Por amor. Sometió yo. De paso, tiene que ver con lo que estoy hablando del orgullo y el autoritarianismo, que muchas veces están ligados al individual. No sé si individualismo es la palabra, pero a querer. ¿El autoritarismo? Sí. Ajá. Está ligado a yo querer exaltar. Yo quiero ejercer autoridad para que los demás sepan que yo soy el jefe o que yo soy el que manda. Y ese es el lado humano de lo que Pablo está hablando acá. Y permítame, una de las cosas que tiene que ver con esto, el autoritarismo es una manera de abusarme de alguien. O sea, todos los seres humanos tendemos, ¿qué es el abusador? El abusador es cuando alguien utiliza un poder que se le ha dado para beneficio propio. Y eso es lo que hace el autoritario, eso es lo que hace el abusador religioso, eso es lo que hace el abusador sexual. Se aprovecha de un poder que tiene. Por ejemplo, los abusadores sexuales generalmente son los parientes, son los tíos, y entonces se aprovechan del poder que tienen sobre la persona para sacar un beneficio propio. Ahí está. Y eso, entonces, por supuesto, Pablo con esto está, y usando el ejemplo de Cristo, Cristo nunca fue autoritario, nunca usó el poder Jesús para beneficio propio. Exacto. Siempre fue para beneficio de los demás. Y por eso cuando nos sometemos a alguien, y aquí tal vez es donde empieza un poco, cuando algunas personas se confunden con esto, cuando dice, por ejemplo, vamos a leer los versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. 22, 23, las casadas 24. estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Y el 24? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén también a sus maridos en todo. Entonces, en el contexto que estamos hablando, y perdonen que lo repita mucho, el someterse es en el contexto de estar dispuesto a servir, ¿cómo fue que mencioné al principio? Estar dispuesto a estar a la orden, a la disposición de alguien que tiene más autoridad, no sé si usar la palabra autoridad, en posición, tiene una posición tal vez de liderazgo más alta que yo, o tiene una posición de autoridad incluso más alta que yo. Pero ¿cómo se ve eso justo con lo que tú estabas diciendo, Joel? Por ejemplo, una relación de matrimonio, cuando una mujer se somete a un esposo abusivo. Lo que pasa, claro, para mí hay una economía. O sea, esa parte, por ejemplo, donde el hombre se puso por encima de la mujer, viene como fruto del pecado cuando Dios le dice... Él va a Eva le da las consecuencias del pecado. Cuando nosotros estamos en el reino, revertimos nuevamente y volvemos al estado original, donde estamos en el mismo... Ahora, hay funciones diferentes. Y vuelvo a repetir algo. En la economía matrimonial, como la mujer es más capaz, la prueba de la mujer es tener una actitud de servicio y hacia el hombre que es menos capaz. Yo sé que esto a muchos les está sonando muy desafinado y no les gusta. Y entonces eso es lo que veo en esta economía. Yo le llamaría economía, no le llamaría que alguien está más alto o alguien está más bajo, sino es una economía. Que se determinaron funciones, se determinó un orden, justamente el someterse es respetar el orden establecido. Exacto. Entonces, no es ni siquiera decir alguien está más alto, sino este es el orden establecido. El lugar que me asignaron lo ocupo y lo ocupo tranquilo o tranquila. Y eso es algo que quería mencionar también, porque Dios ha ordenado las cosas de cierta manera para que esas cosas funcionen. Y hay muchas personas que justo citan estos textos para decir, incluso hoy en día,
Por eso yo no soy cristiano, por eso yo no creo en el Dios de la Biblia, porque aquí está hablando de que la mujer tiene que estar pisoteada, sometida, debajo del marido, aunque el marido le haga con ella lo que le da la gana. Entonces, no, como decíamos al principio, tenemos que entender esto en el principio que el mismo Jesús estableció. O sea, no creo que Jesús estableció muy claro dónde él colocaba a la mujer en una sociedad que la pisoteaba, tal vez más que hoy, públicamente tal vez, pero aún en religiones que todavía hoy también tienen a la mujer como inferior al hombre. La religión islámica, por ejemplo, el judaísmo todavía hoy también considera que el hombre tiene usando esto como cristianismo excusa. También. Y entonces el cristianismo también lo vivimos, aunque no lo predicamos. Y a veces lo predicamos también. Porque a veces nos agarramos estos versículos para decir un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con el reino. O sea, sino que están permeadas de nuestra manera de interpretar culturalmente la Biblia. Y ahí es donde tenemos que entonces hacer esa separación. No podemos, y no sé si lo mencionamos en otro programa, la cultura no puede definir cómo interpretamos la Biblia. Porque entonces vamos a interpretarla de una manera que no aplica. Y por eso entonces acá, cuando está hablando de que el hombre es la cabeza, por ejemplo, de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y el salvador de su cuerpo. Estaba leyendo un comentario que decía, como Cristo es el salvador de la iglesia. Entonces, si aplicamos eso al marido, el marido no es el que salva espiritualmente a la familia, pero sí es el que debe proteger, el que debe cuidar. Yo creo que acá entra la cuestión de función. Yo creo que Dios le dio una función diferente al marido que a la esposa. Y acá hay una cuestión. Cristo salva a la iglesia, o sea, Él tiene la iniciativa. Entonces, en un contexto, en un matrimonio del reino, si podríamos decir así, la iniciativa tiene que estar en el varón. De protección, la iniciativa. Eso no la excluye a que la mujer lo haga también. Porque eso es el otro problema. Decimos, la iniciativa en el varón, entonces la mujer no puede hacer nada. Exacto. No. Es más, las capacidades de la mujer hacen que cuando una mujer se queda sola, cumple el rol de padre y madre. Y nadie está diciendo, no, está mal eso, tiene que casarse de vuelta, porque no. Hay mujeres que crían a sus hijos, se divorciaron o crían a sus hijos solas y las crían tan bien como, no digo, nunca va a ser igual, pero tienen la capacidad de hacer lo que el hombre no ocupa. El hombre no tiene esa capacidad tan grande que tiene la mujer. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho el versículo 23 que estábamos leyendo cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, pero así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí hay que ver cómo era Jesús. O sea, cómo era Jesús con sus discípulos, cómo era Jesús con las demás personas, con los que se equivocaban. Cómo trataba a Jesús. O sea, si Él es la cabeza y después dice, dio la vida, o sea, por la iglesia, Él tomó forma de siervo, va y le lava los pies a los discípulos. O sea, siendo Él cabeza, actuó como un siervo. Y ahí volvemos a lo que tú decías al principio de someter, de estar dispuesto a servir, a ayudar en lo que falta, a llenar el espacio en lo que falta, no por la posición que yo tengo ahora. No, yo no lo voy a hacer porque no es rebajarme a hacer eso. Al contrario, porque yo estoy ahí, tengo que ir a hacer eso. O sea, y ahí vemos cómo actuó Jesús, con todas las personas que lo rodeaban, que lo seguían, incluso los que no seguían, y ver entonces cómo nosotros tenemos que hacer en el cuerpo de la iglesia, pero también en nuestra familia. Ahora, ¿el someterse es una respuesta o una iniciativa? Yo creo que las dos. Porque, no sé, el ejemplo no lo... Pero no sé si vieron dibujitos animados alguna vez, donde hay creo que sí, dibujitos animados, donde hay alguien que, suponete un animal que tiene una espina, un león, suponete que tiene una espina en la pata, y viene alguien y se la saca la espina. ¿Qué pasa con el animal? Se pega un grito, se molesta. Pega un grito, pero después queda... Claro, aliviado. Aliviado y queda, ¿cómo se dice? No me sale en inglés. Queda attached. Queda ligado. Queda ligado a la persona que lo ayudó, a la persona que lo protegió, a la persona que lo alivió. Someterse no es una prueba para una persona que está seguro que la persona por la cual se somete es una persona que está buscando su bien. Entonces acá
Acá el sometimiento, por supuesto, es una iniciativa, pero puede ser una respuesta. Claro. O sea, porque después yo sé que vas a llegar seguramente a eso, porque dice, como vos decías al principio, Dios le pide a los maridos que amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando vos amás a una mujer como Cristo amó a la iglesia, esa mujer no tiene ningún problema en someterse. Exactamente. O sea, no tiene ningún problema. El problema es que muchas veces nosotros exigimos sometimiento de la mujer sin amarla como Cristo amó a la iglesia. Sí. Y pensamos que es el deber de ella y nosotros nos olvidamos de nuestro deber, de que debemos amar, buscar su beneficio, como dice acá, amar a la mujer como amar a tu propio cuerpo. Y esa... Ahora, yo creo también que hay una distorsión acá en las mujeres y por eso Pablo da porque había claro, mujeres que no se querían someter. Por más que el marido las amara como Cristo, no se quieren someter. Y eso es un problema. Como está el marido que quiere que la mujer se someta sin querer y le exige sometimiento, sin querer él amar como Cristo amó. Y el sometimiento en el contexto, o sea, ¿en qué sentido no se quieren someter al marido? En el sentido de ser esa ayuda idónea. Claro, y ser una ayuda idónea, yo creo de seguir el orden establecido. Hay un orden establecido. Claro. No es sometimiento de estar sumiso. Y esa uno dice someter Eso no es puedo decir nada, no puedo hablar nada. Exacto. No es ese es el contexto Claro, de someterse. voy a dar un ejemplo que puede ser muy... Por ejemplo, nosotros acá tenemos diferentes funciones, ¿no? Y va a parecer medio... Pero somos un equipo pastoral. Cada uno de nosotros tiene funciones diferentes, pero no es más importante que nadie. A los ojos humanos pareciera que el senior pastor pareciera que es el más importante o algo por el estilo, pero esos son, ¿cómo se dice? Apreciaciones artificiales de la cultura humana, pero no es la de la cultura del reino. Entonces, pero como hay un orden, nosotros nos respetamos en ese orden. Para poder trabajar ordenadamente. Mañana puede ser que otro sea el señor pastor y todo el que no lo sea y los que no lo seamos tendremos que respetar ese orden. No someternos servilmente, sino respetar el orden de las funciones que cada uno tiene. Y cuando respetamos ese orden, crea unidad entre nosotros. Y hay paz, o sea, las cosas funcionan bien, pero cuando se altera ese orden, y por eso para mí someterse es respetar el orden establecido, o sea, el orden establecido naturalmente. Que puede cambiar incluso ese orden. Cambian las circunstancias y cambia el orden y yo tengo que ocupar entonces el lugar sin perder mi valor, ocupar el lugar que a mí me toca porque no me define una función como persona. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso yo pienso, no sé, la orden de amar como Dios ama, que Pablo habla aquí al esposo, Jesús nos la dio a todos. La orden de estar sometidos unos a otros, o sea, de estar sumiso la esposa al esposo. No solamente la esposa. Exacto. Es como que Pablo a propósito está como que aclarando el orden. Está describiendo el orden. Exacto. Pero dejando saber que dentro de ese orden todos tenemos que hacer lo mismo. ¿Entiendes? Correcto, todos someternos. Exacto, todos someternos y todos amarnos. Exacto, y cada uno en el orden cumplir la función que le toca. Correcto. Y eso no excluye que cuando desaparece, digamos, alguien en su función, que el otro no tome la función que el otro hacía. Porque tenemos que someternos a la sociedad también y tenemos que suplir las necesidades de la sociedad. Y por eso, por ejemplo, un hombre puede estar en un rol de autoridad, de liderazgo en la casa, pero va al trabajo y tiene a alguien por encima de él. En el sentido de que él tiene que someterse a la autoridad del jefe, por ejemplo. Entonces, en las diferentes relaciones que tenemos, en las diferentes experiencias de vida que tenemos, todos vamos a experimentar órdenes diferentes donde en un momento estamos de liderazgo en un momento. Claro, someterse quiere decir una cosa y someterse en otro contexto quiere decir otra. O sea, pero siempre en humildad y siempre en la paz, siempre en el hecho de aceptar el orden establecido. Correcto. Muy bien, entonces son las 34. Vamos entonces a brincar al siguiente texto, que es el más larguito. Vamos a leer los versículos 25 al 30. De Efesios 5, ¿no? Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Muy bien. Entonces, acá, como ya mencioné, la parte más larga, cuando Pablo está hablando cómo se ve este sometimiento de los unos a los otros en Cristo. Las esposas, someterse a su marido como al Señor. Los maridos significa ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y como decía Joel ahorita, ¿cómo Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo ama al mundo? Porque el amor de Jesús creo que no cambia, creo que es el mismo para todos. Es un amor sacrificial. ¿Sacrificial es la palabra? Sí, sacrificial. Un amor sacrificial que está dispuesto a darlo todo por la otra persona. Correcto. Ese amor, que es lo que tú mencionabas ahorita, cuando las mujeres se sienten amadas, que su marido está dispuesto a amarlas hasta lo último, que está dispuesto a hacer lo que sea, se siente amada, y así es como estamos dando el ejemplo de cómo Cristo nos ama a nosotros. Ahora, es interesante, si uno analiza cómo Cristo amó a la iglesia, vamos al Antiguo Testamento, y siempre se compara la relación de la iglesia con Dios como una relación matrimonial, ¿no? Y siempre las comparaciones que se encuentran en Isaías, Ezequiel especialmente, dice que Dios la encuentra a ella desnuda, llena de sangre, sucia, y la toma y la limpia, la baña, la adorna, la ama. Nunca es amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, una iglesia pura. Él dice que la hace pura. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo la amo mientras ella no se equivoca. Pero dice acá que Él la hace pura, Él la santifica. Y por eso vos decías, lo que se le pone al marido es mucho más, porque lo de la mujer es más una respuesta todavía. Claro. Pero al marido es mucho más imposible, si podríamos, naturalmente imposible, que por supuesto en Cristo, en el reino, eso puede ser posible. Y es la única manera de encontrar paz. Correcto. Así que el estándar está bastante alto. Es amar como Cristo ama a la iglesia. Tiene que haber transformación para vivir esto. Sí, no se puede de otra Totalmente, forma. totalmente. Y por eso en el contexto es la unidad en el Espíritu, no solamente con el Espíritu Santo haciendo el trabajo en nosotros es que esto puede ser una realidad. Me hace pensar a lo que hemos conversado antes también, Joel, de lo que es el reino, de cómo es el reino de Dios, el reino de los cielos, que es con un rey. O sea, pero no es un rey autoritario. Un rey benévolo. O sea, es un rey benévolo. Porque siempre cuando pensamos en un rey, en sus súbditos, es que los súbditos van a hacer todo lo que el rey diga, el rey manda, y el rey aquí, y cortarle la cabeza, que es lo que se ha hecho aquí tergiversado, ¿no? El reino. Pero el reino de Dios, Jesús es el rey. Y lo mismo pasa acá, o sea, cuando lo traemos, contexto de lo que está hablando Pablo, de someterse, y uno lo piensa en los términos humanos. Es lo mismo cuando pensamos en los términos humanos de un reino, de un rey. Pero cuando lo pensamos en los términos divinos, y por eso que Pablo está haciendo, pero miren cómo es Cristo, miren cómo es Él, miren cómo Él fue con la iglesia, miren que en ese contexto tienen que pensarlo ahora ustedes también, actuar de esa forma como Cristo lo hizo, igual como el reino de Dios sería. O sea, podríamos decir entonces, ahora yendo a la parte práctica, que cuando hay un divorcio, se fallaron en estos principios, o sea. Claro. O sea, ni el marido amó como debía amar, ni la mujer se sometió como tenía que someterse. Y por eso yo estaba pensando, cuando Diana estaba diciendo eso, que la mayoría de los problemas matrimoniales ocurren, en mi opinión, ¿verdad? No sé qué ustedes opinan, cuando el yo reina por encima del otro. Y cuando busco mi propio beneficio. Cuando busco mi felicidad en vez de la otra, ahí hay problemas. Y cuando quiero, por ejemplo, el control. El control es una manera egoísta de no someterse. Porque no estoy respetando el orden. El control es decir, yo soy el orden. Y por eso, volviendo a lo que tú dijiste de cuando ocurre un divorcio, me parece que es por eso. Porque uno o ambos decidió ponerse a él primero que el otro. Sí. Y ahí ocurre el divorcio. Sí, ojo, no quiere decir, pero por ejemplo, me acuerdo que conocí a un muchacho una vez en un viaje donde él había entrado a la iglesia y ella se resistía totalmente a que él entre a la iglesia.
Y él quiso dar, pero ella le empezó a hacer la vida un infierno. O sea, y tenían una hijita. Y entonces ella no quería, o sea, que él lo lleve a la iglesia, a la hija. Entonces él lo que hacía era el sábado a la mañana la llevaba ella a la plaza, le daba la lección de la escuela sabática a ella, después la traía a la casa y él se iba a la iglesia. Así hacía todos los sábados. La esposa se iba a bailar todos los sábados de noche para mostrarle a él que... Y me acuerdo que él me contaba, y entonces cumplió años, él tenía bastante dinero. Él en esa situación le regaló a ella un BMW. Yo no digo que eso es lo que hay que hacer, o sea, Sí. pero él se propuso amarla. Y mientras más la amaba a la esposa, ni la quería tampoco imponer la religión ni nada. Él simplemente esperaba que la esposa acepte lo que él había decidido, pero ella no quería aceptar. Y le hacía la vida imposible. Y él siguió dándole un amor incondicional a la esposa. Y esperándola cuando ella venía los sábados de noche a las 3 de la mañana, esperándola. Bueno, la esposa, a alguien le gustaría que al final sea feliz y que diga la esposa al final se convirtió. No. Hay gente que no quiere ser amada, ni quiere someterse al orden divino de las cosas. Y mientras la gente se resiste al amor, se pone más violenta. Y por eso, cuando alguien decide amar, porque generalmente el que está mal en un matrimonio, digamos, se resiste a que le den el ejemplo. Entonces dice, por ejemplo, suponete vos decís, yo me voy a entregar a Cristo, no le voy a contestar más. Estoy hablando ahora yo como si fuera un varón, ¿no? Podría pasar con una mujer también esto. Entonces vos no le contestás, pero entonces ella se vuelve loca porque dice, ¿y ahora qué te pensás? ¿Que vos sos más santo que yo? Y entonces te provoca mucho más, eso puede pasar con un hombre, pues tengo miles de ejemplos de eso, con un hombre que provoca mucho más para demostrar que tu transformación no es real. Entonces la persona que se resiste al amor se vuelve controlada por un demonio. Y eso no quiere decir que está endemoniada. No, pero se vuelve tóxica. Ajá. Ahora, la persona que decide amar, suponete que en tu matrimonio vos tenés dos alternativas. ¿Amás como Cristo amó? O te metes en el barro de estar compitiendo. Pero si amás como Cristo amó, va a haber dos resultados. O cambia la persona que tenés al lado, o no aguanta, se va. O se va. Sí. Pero vos no vas a irte. O sea, salvo que haya ya una amenaza. O sea, claro, si la persona te decir, dice, te tiró todas las cosas afuera, no la vas a obligar a estar con vos, te vas. No, ¿viste? y si tu vida está en peligro, por ejemplo, también, o la vida de tus hijos. Ajá. O sea, por eso hay casos que, por ejemplo, estaba hablando del divorcio, que casi siempre es cuando una de las partes la esposa no se somete al esposo o el esposo no ama, no seguimos el orden que Dios estableció. Pero también hay casos que, por más que la persona ame, por ejemplo, como tú estás mencionando ahora, no hay salida. No, porque se resiste. Claro. Se resiste. Entonces, un cónyuge se puede resistir al amor y cuando se resiste se pone violento, muchas veces violento, agresivo. Y quedarse en una situación así por mucho tiempo te va a afectar. Correcto, ¿no? Entonces, tampoco es que estamos diciendo sométete aunque te estén pisoteando, que te estén haciendo todo. Jesucristo, cuando lo perseguían en Galilea, se iba a Jerusalén. Cuando lo perseguían o sea, amar como Cristo no quiere decir renunciar a tu dignidad y dejar de poner límites. Exacto. O sea, vos tenés que poner los límites en tu vida para no dejarte afectar por la persona tóxica que quiere seguir siendo tóxico, porque todos somos tóxicos de alguna manera. Pero hay personas que están enviciadas con la toxicidad y no quieren, les da rabia sentir que tienen que cambiar. Ellos sienten muchas veces, estas personas tóxicas sienten que todo el mundo tiene que cambiar, pero que ellos están en lo correcto. Y no le vaya a decir que ellos tienen responsabilidad porque ellos ven las cosas como en blanco y negro, como ellos las ven y listo. Y eso es tóxico, muy tóxico. Es más, generalmente la persona que tiene más problemas es la persona que no quiere buscar ayuda. Por eso lo he visto mucho, ustedes lo habrán visto también. O sea, cuando uno aconseja matrimonialmente, generalmente el que tiene más problemas no quiere ir al consejero matrimonial. Sí. No quiere. Sí. Que todo eso son problemas de inseguridades también. Correcto. Todo eso de querer estar por sobre, de estar... Sí, tener poder sobre de tener poder es por lo que tú definías el otro día, es del orgullo, que la persona orgullosa es la más insegura que hay y todo ese orgullo con lo que nos llenamos todos en algún momento, cuando dejamos llenarnos del espíritu y nos llenamos de orgullo, son las inseguridades que nosotros tenemos adentro y la única forma de darnos esa seguridad
que ya no nos da Cristo o que no nos da Cristo es a través de usar la imponernos, fuerza, y empezar a usar la fuerza para que alguien se someta a nosotros por la fuerza. Claro. Que es una manera de fuerza, la manipulación, que se usa muchísimo en los matrimonios, ¿no? La manipulación o en la relación con los hijos y eso, ¿no? Joel, tú al principio mencionaste que la prueba de la mujer, por ser tan más superior en el sentido de tener más cualidades o más capacidades, era el someterse a su esposo, ¿no? En este contexto, si el hombre está mandado a amar a su esposa, ¿será que la prueba del hombre es no amarse tanto a sí mismo, sino amar a otra persona? O no sé cómo lo ven, si vamos a también aplicar lo mismo al esposo. ¿Cuál sería la prueba del esposo en una relación? Y bueno, la prueba del esposo es amar como Cristo amó. Y vuelvo a repetir, el esposo es el que tiene que estar más dispuesto a perdonar que la esposa. O sea, porque Cristo amó, tomó a la iglesia, la tomó. Ojo, vemos también que hay una dinámica con Cristo. Si la iglesia no quiere, iba al desierto. Pero entonces, o sea, la iglesia iba al desierto, pero él decía, en el desierto te voy a enamorar de vuelta, te voy a seducir. Te voy a seducir. No bajando, Dios nunca bajó su dignidad para salvar a la iglesia. Porque siempre dejó que la iglesia coseche los resultados de sus propias decisiones. Y a veces nosotros nos transformamos en un matrimonio como en codependientes. O sea, por ejemplo, si un cónyuge me quiere controlar, yo no puedo permitir que un cónyuge me controle. Correcto. El no permitirlo genera tensión. Mucha tensión. Porque la persona controladora no resiste que le pongan un límite. Quiere siempre abusar. Claro. Entonces, cuando no le permiten abusar, comienza a manipular diciendo que sos injusto, sos injusta. Por ejemplo, el marido que le pega a la mujer, cuando la mujer le dice voy a llamar a la policía, entonces empieza a decir, pero vos sos cristiana. ¿Cómo? Entonces te estás vengando de mí. Y empieza a manipular de esa manera para poder seguir haciendo lo que siempre hizo. No, las personas manipuladoras no necesitan que nosotros le pongamos un límite, sino que necesitan que nosotros nos pongamos un límite a nosotros mismos. Correcto. Y muchas veces nosotros somos codependientes y nosotros no estamos, para no tener conflictos, estamos dispuestos no ponemos boundaries a nosotros mismos. O sea, el control es ponerle límites a los demás, que eso es lo que hace el manipulador. El dominio propio es ponerme límites a mí mismo y no hacer de más por una persona. O sea, y a veces nosotros hacemos de más por una persona y cuando hacemos de más, eso se llama en psicología codependencia. Y entonces de alguna manera nosotros somos responsables de generar relaciones tóxicas también. Correcto. El que hace de más también está generando relaciones tóxicas. Ahora, yo sé que ya que entramos en este tema, no es el tema exactamente de la lección, pero yo sé que hay mucha gente que ha escrito y que tiene estas preguntas porque ha surgido en otras oportunidades dentro de un matrimonio y que cuando la relación, o sea, no es esta relación y ya se forma una relación tóxica, como tú decías, y siendo el hombre o la mujer que ha intentado, se ha sometido o el hombre ha amado, pero no. ¿Cuál es el punto que yo puedo decir, sabes qué? Esto ya me hace daño, esto ya no veo, o tengo que seguir esperando esperar un cambio? Y yo sé que es muy difícil decirlo, pero hay mucha gente que ha escrito eso y que está en una situación así que ahora no son felices, les hace daño, están en esa lucha. ¿Hasta cuándo es el momento que puedo decir, sabes qué? Esto se acaba o no me hace bien? Vos estableciste límites a vos mismo y la persona quiere que rompas esos límites. No sé si me explico. O sea, la persona quiere que vos seas diferente cuando vos estás intentando, porque no podemos decir que nadie puede ser perfecto en eso, pero estás intentando una actitud sana, estás amando como Jesús amó, y esa persona quiere que rompas, que sigas rompiendo los límites que vos te has autoimpuesto como dominio propio. O sea, no hacer lo que no te toca hacer. Y con eso salir del orden que Dios estableció. Al final, cuando vos salís del orden, no te estás sometiendo. O sea, porque estar en el orden a veces implica incluso tener actitudes donde la gente se va a poner en contra tuyo. Por ejemplo, vamos al caso de Pilato. Pilato
es manipulado por los dirigentes religiosos. Y entonces se transforma en codependiente de los dirigentes y dice, está bien, yo sé que es inocente, pero lo voy a azotar para que ustedes se queden contentos. No, vos cuando a un manipulador le das un gusto, el manipulador no para hasta sacarte todo. Es una actitud, es abusivo el manipulador. Entonces, ojo, no es abusivo que el manipulador dice, ahora me voy a abusar. No sabe. O sea, el manipulador no se da cuenta que es abusivo. Entonces, si no tiene alguien que se pone un límite, no le pone, va a hacer todo, va a seguir. Entonces, la mejor manera, si yo quiero amar como Cristo amó, yo no le puedo hacer caso a un manipulador. O sea, si yo quiero realmente ayudar al manipulador, voy a tener que estar dispuesto a que me insulte, a que me... El problema es que muchas veces, en el caso que Denal, tú estás hablando, las personas no se han puesto límites. Correcto. Entonces ahí es peor. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Suponente dice, me voy, te dejo. Y no han aprendido a poner límites. Al otro día se van a ir con otro o con otra y van a tener exacta y peor. Porque cada vez que vas repitiendo te vas profundizando los patrones de conducta, o sea, y las actitudes. Si es que no aprendes de las experiencias pasadas. Yo creo que sí hay un momento donde, pero para mí ese momento no lo provocamos. Vos decís, me voy, suponete. No, la persona, por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva, el día que coman de él van a morir. Cuando Adán y Eva comen del árbol, por más que no dijeron no queremos estar con Dios, tus acciones muestran algo. Entonces, por ejemplo, yo a veces cuando estoy aconsejando a los matrimonios, está la mujer que siempre está perdonando la infidelidad. Entonces le digo, escúchame, acá vamos a pongámonos de acuerdo. O sea, desde ahora en adelante, el que es infiel se acabó. O sea, no quiere decir que no va a haber perdón, pero no necesariamente va a haber reconciliación, porque las cosas pueden ser pisoteadas. O sea, yo puedo destruir una cosa, puedo perdonarla, el cónyuge puede perdonar, pero no necesariamente tiene que reconciliarse, porque si la persona no aprende, si se reconcilia y la persona no aprendió, va a seguir hiriendo de manera más profunda. Y yo no puedo destruirme, como dice, yo tengo que amar a la mujer como me ama a mí. Entonces, si yo dejo que mi mujer me destruya, no me estoy amando. Exactamente. Correcto. Eso es justo con lo que quería cerrar con esta parte de Pablo, cuando él dice de que nadie es como decir, sería absurdo que tú mismo te castigues, pero lamentablemente hay personas que hoy día se castigan. Hay personas que no tratan su cuerpo bien. Y uniendo esto con el de ama a tu prójimo como a ti mismo, el problema de nuestra sociedad es que hay mucha gente que no se ama. Y como no se aman a sí mismos, maltratan a los demás. Sí, no, y su identidad la forjan en su cónyuge, que está mal. También, o sea, tu identidad. También. Hay gente que pone su identidad en la familia. Está mal. Hay gente que pone su identidad en la iglesia. Entonces vos le tocas el cargo de la iglesia y es una crisis. Vos le tocas el cónyuge a alguien y es una crisis. Le tocas la familia a alguien, es una crisis. Hasta que no nos demos cuenta que nuestra identidad tiene que estar forjada en Cristo, no vamos a ser sanos. Que fue lo que pasó a mucha gente cuando vino la pandemia y se cerraron las iglesias y no sabían qué hacer. Ya no hay espiritualidad. No tengo mi puesto, no tengo mi cargo, ¿y qué hago ahora? Sí, y se tomaron vacaciones, digamos, ojo, en esto no estoy, bueno, quizás estoy jugando, no sé, pero se tomaron vacaciones espirituales porque no sabían cómo relacionarse con Dios que no sea a través de la iglesia. Y perdieron la relación que quizás nunca la tuvieron. O sea, ahora quedaron expuestos porque se quedaron sin la iglesia y se quedaron sin relación con nada. Bueno, tenemos que ir cerrando. En conclusión, Pablo aquí nos está exhortando a que nos sometamos los unos a los otros. O sea, que estemos a la disposición, al servicio. Que eso es someterse. Que eso es someterse para el principio del reino. Totalmente. Al servicio de la otra persona. ¿Y cómo se ve eso en la esposa? Bueno, la esposa debe ser esa ayuda idónea que Dios le estableció con su esposo y permitir que el esposo sea la cabeza de ella. No, evidentemente, no en el contexto cabeza en el sentido de más alta, superior, sino en el rol, en el orden que Dios le estableció. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Dios hizo que el hombre fuera la cabeza y no la mujer? Yo no sé por qué Dios lo estableció así, pero así Dios lo estableció. Para mí fue porque la mujer es más capaz. Ah, bueno, claro, sí, porque lo que tú dijiste ahorita. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve eso en el hombre? El hombre tiene que amar a la mujer como Dios ama a la iglesia, o sea, de una manera sacrificial hasta lo último, y
y que la prueba de la mujer entonces es someterse al esposo, la prueba del hombre es amar a la esposa como Jesús nos ama. Y al final del día, todo esto tiene que ver con mantener la unidad del cuerpo de Cristo en la relación de esposos específicamente. Y por eso quiero terminar con un texto que no está en Efesios, está en Juan, unas palabras que Jesús, muy famosas, Juan 17, y vamos a leer los versículos 21 al 23. ¿Quién lo lee? Yo. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no sé ustedes, pero cuando yo siento que Sacha, mi esposa, es mi ayuda idónea, eso a mí me hace reaccionar con un amor extravagante. Te transformas en el superhéroe. Me transforma en el superhéroe. Superángelo. Y cuando yo amo a Sacha, como Cristo me ama y como ama a la iglesia, eso tiene una reacción en Sacha, que Sacha está dispuesta a hacer lo que sea por mí. Y por eso Dios estableció esta cosa es tremenda, porque esta unidad, si lo unimos ahora con lo que Jesús está diciendo acá, y no hablamos de ser uno, ¿viste? Demás, pero cuando nos complementamos de esa manera y hay una unidad, se cumple, me parece, lo que Jesús está diciendo en Juan 17, que tal vez el contexto es más de discipulado, pero me parece que aplica. Cuando somos uno, y esto a mí lo que más me impresiona de lo que Jesús dice, el mundo conocerá y creerá que Jesús es el Mesías. Y que Dios nos ama. Cuando nos ven, o sea, y por eso yo creo, y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿por qué Satanás ataca tanto los matrimonios, la familia y todo lo demás? Pero es que es cierto. Porque si destruye esa unidad a través de la cual se ve quién es Dios, porque Dios ama y se sometió. O sea, esto que Dios le está pidiendo a la esposa y al hombre que haga es porque Él lo hizo. El mundo va a conocer quién es Dios cuando hacemos esto. O sea, cuando Satanás destruye a la familia, destruye el testimonio de quién es Jesús. Y no importa lo que tú puedas, o sea, tú puedes tener la teología correcta, pero si no estás amando, si vas y le das paliza a tu esposa, si le hablas feo, si la humilla frente a la gente, si ella quiere sacar del orden, Se la manipula. no, de nada vale. Entonces, ese testimonio viene a través de la unidad, y por eso la unidad en comunidad, que de paso, comunidad viene de unidad, no puede haber individualismo en comunidad, es tan importante, y por eso Pablo lo está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. Y nos lo dice a nosotros hoy, busquemos la unidad en todas nuestras relaciones, pero específicamente si estás casado, aplica estos principios. Y ya tú vas a ver que el Espíritu Santo, obviamente, como mencionamos, es el único que puede hacer estos cambios en nuestro corazón para poder amar y para poder someternos como Jesús quiere que nos sometamos unos a otros. Y así va a haber unidad. No sé, ¿tiene algún otro comentario para terminar? O... No, yo creo que estamos ya. Bueno, pues gracias. Vamos a terminar con una oración y Joel, te voy a pedir que termines con una oración. ¿Cómo no? Querido Señor que estás en el cielo, ayúdanos a entender quién eres tú, quiénes somos nosotros, que nosotros, Señor, somos quienes somos en relación contigo. Y una vez que estamos en relación contigo no necesitamos ningún otro criterio de identificación. Y que eso nos dé la seguridad para estar dispuestos a respetar el orden de las cosas, el orden de la vida, someternos los unos a los otros, amarnos como tú nos amas, ayudarnos como tú nos ayudas. Que eso se pueda ver en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras iglesias, y que así la gente pueda creer que tú fuiste enviado. Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que hagas esa diferencia, que por lo que vimos es antinatural para nosotros. Pero te pedimos que nos des tu Santo Espíritu, y en tu Espíritu sabemos que es posible. En tu nombre te pedimos todo. Amén. 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 Antes que nos vayamos. Sí. La nueva serie que comienza Joel, de Apocalipsis para hoy. ¿Comienza este sábado? Comienza el sábado 2 de septiembre. ¿De qué se trata? Bueno, ¿Y cuánto va a durar? ¿Y en qué momento va a ser? Va a ser en la hora del sermón. Nosotros ya vimos una serie que se llamaba Apocalipsis para Todos, que pretendía
mostrar cómo el Apocalipsis todos lo podemos entender con criterios que sean basados en la Biblia. Después hicimos otra serie acá de discipulado que se llamaba Apocalipsis Con la Biblia. que era interpretar Apocalipsis con la Biblia misma. Y ahora esta serie tiene que ver cómo es Apocalipsis para hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estudiamos Apocalipsis pareciera que es nos tenemos que estudiar historia, o tenemos que hablar solamente del futuro y nos olvidamos qué repercusión tiene el Apocalipsis para nosotros hoy. Y bueno, esta serie va a durar, vamos a analizar el libro de Apocalipsis y posiblemente dure hasta fin de año. Así Buenísimo. que los invitamos a que nos acompañen en este peregrinaje, y creo que Dios nos va a ir revelando cosas nuevas, incluso a mí, en la medida que vayamos avanzando en el estudio. Comenzamos el sábado 2 de septiembre en nuestro servicio de oración en español a las 11:30 de la mañana, y de ahí todos los sábados a la misma hora servicio de oración hasta fin de año cuando Sí, esté va a haber predicando, algún sábado cuando estoy que... predicando. Sí, cuando yo esté predicando voy a seguir esa serie. Buenísimo. Bueno, pues gracias por sintonizarnos, que sean todos bendecidos, y los esperamos la semana próxima en la próxima edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.